Siempre pensé que lo que pasaba en ese antro era normal, o al menos algo dentro de los límites de una noche en Tijuana. Yo estaba ahí como cliente, nada del otro mundo. El ambiente era oscuro, lleno de luces de neón parpadeando y el sonido de la música ahogando todo alrededor. Pero esa noche, algo andaba mal desde el principio. Fui al antro con unos cuates, nomás para echar la hueva un rato. Vimos el show de las chavas, pero la atención de todos parecía estar en una de ellas, Mariana. Era una de las bailarinas más solicitadas del lugar y esa noche se veía diferente, más agitada. Como a las 2 de la mañana, llamaron a Mariana para un show privado en el área VIP. A ella no le latían mucho esas presentaciones privadas, pero el dinero hablaba más fuerte. Fue la última vez que la vimos esa noche. Algunos clientes empezaron a preguntar por ella, pero nadie sabía exactamente dónde estaba. Me sentí un poco incómodo con la situación, como si algo estuviera a punto de pasar, pero nomás seguí chupando. Unos minutos después, la música se detuvo de repente, lo cual fue raro, porque nunca había visto al DJ meter la pata en ese tipo de cosas. El silencio en el antro fue opacado por el sonido de pasos apresurados de algunos empleados. Una hora después, alguien se acercó a la mesa donde estaba y dijo que Mariana no había regresado a los vestidores. Eso no me parecía normal. El personal buscó por todos lados, incluso en los pasillos del antro, pero nada. Ni una pista, nada más que un vacío extraño que parecía haberse apoderado del ambiente. Las horas fueron pasando y más gente empezó a notar que algo andaba mal. Más bailarinas comenzaron a desaparecer de repente. No era solo una, eran varias, y en cuestión de horas, el antro se estaba convirtiendo en una pesadilla andante. Pronto, llamaron a la tira. Ya estaban ahí cuando regresé al día siguiente, tratando de entender qué había pasado, pero la cosa empezó a ponerse aún más rara cuando descubrieron algo que nadie jamás se hubiera imaginado. El antro estaba construido sobre los restos de un teatro antiguo, un lugar donde, en los años 50, decían que ocurrían rituales macabros, sacrificios humanos, misterios siniestros de los que nadie se atrevía a hablar mucho. La tira descubrió algo que solo dejó el misterio aún más profundo. Mariana y las otras mujeres habían desaparecido en el mismo lugar donde esos rituales ocurrían. Y lo más gacho, todos tenían algún vínculo con el pasado, como si estuvieran siendo jalados hacia un destino mucho más antiguo. Lo primero que hizo la tira fue cerrar el antro. Pero las desapariciones no pararon. Una noche, un poli también desapareció después de hacer una ronda por el lugar. Estaba investigando un cuarto específico, el que estaba detrás del escenario. Cuando lo encontraron, estaba en estado de shock, murmurando algo sobre «ellos están regresando». Sus relatos no tenían sentido, pero era claro que algo ahí no estaba bien. Decidí volver al antro. Algo dentro de mí me decía que tenía que entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, el antro estaba vacío, pero la sensación de que algo todavía estaba ahí era palpable. La tira comenzó a hacer una investigación más profunda, tratando de encontrar alguna pista concreta. Fue cuando descubrieron el antiguo teatro que estaba en la parte de atrás del antro. Lo que encontraron allá atrás fue aún más perturbador. Había un cuarto que parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido por ahí. El olor a humedad era fuerte, y la decoración parecía de décadas atrás. No tenía sentido. Nadie recordaba que el antro tuviera esa parte. Este descubrimiento hizo que todos se detuvieran por un momento. Una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Yo, demasiado curioso para quedarme solo observando de lejos, decidí meterme en la investigación. Fui con uno de los polis hasta el lugar. Cuando entramos al cuarto, la sensación era de claustrofobia. Las paredes estaban cubiertas por imágenes antiguas de rituales y ceremonias, y el piso estaba marcado con símbolos que, según lo que me dijo el poli, parecían indicativos de rituales de sacrificio. No era un lugar para echarse relajo, y mucho menos para estar sin saber qué estaba pasando. En ese momento, empecé a sentir que tal vez era demasiado tarde para entender lo que realmente estaba sucediendo ahí.
La investigación se profundizó cuando comenzaron a encontrar antiguos registros de desapariciones en Tijuana en los años 50. Varias de esas personas desaparecieron en la misma época en que el teatro estaba funcionando. Los relatos hablaban de desapariciones misteriosas, de personas que nunca más fueron vistas. Algunos hasta hablaban de pactos, que los involucrados eran elegidos a dedo para formar parte de algo mucho más grande. Y por más loco que pareciera, todas las víctimas actuales tenían algo en común con esas historias antiguas. Algunas de ellas incluso tenían el mismo apellido de las personas desaparecidas en aquella época. La tira no podía explicar cómo todo eso estaba pasando, y yo tampoco. Comencé a sentir una presencia constante, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. La gente a mi alrededor empezó a comportarse de manera extraña. Clientes del antro, empleados, todos estaban cambiando, como si estuvieran siendo influenciados por algo que ni ellos mismos podían entender. Una noche, una de las bailarinas apareció en la puerta de mi cuarto con los ojos bien abiertos y respirando agitadamente. Estaba visiblemente asustada, pero antes de que pudiera contarme cualquier cosa, se calló y miró hacia atrás, como si alguien la estuviera vigilando. Esa misma noche, la desaparición de un cliente hizo que el ambiente se pusiera aún más tenso. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera existido. La tira ya estaba empezando a entrar en pánico, y el jefe de la investigación estaba decidido a acabar con aquello, pero nadie sabía cómo. Las pistas eran cada vez más desconcertantes, y las desapariciones se multiplicaban. Aquel antro, que antes era un simple lugar de diversión, ahora era un lugar de pesadilla, y nadie parecía tener respuestas. Yo, sinceramente, no sabía si sería el siguiente o si lograría escapar de ahí. Algo en el aire me decía que la noche en que Mariana desapareció no era solo un accidente, era una advertencia. A la mañana siguiente, el antro fue cerrado de nuevo, pero las cosas solo empeoraron. Lo que antes parecía ser un misterio puntual comenzó a esparcirse por la ciudad. Los rumores sobre el antro comenzaron a intensificarse y la gente empezó a hablar sobre lo que estaba pasando ahí. La sensación de que algo sobrenatural estaba involucrado ya no podía ser ignorada. Cuando la tira finalmente tuvo acceso total al antiguo teatro, encontraron algo que nadie esperaba: una pared entera cubierta de huesos humanos, y el olor a sangre aún impregnaba el aire. Era como si el lugar hubiera sido usado recientemente para rituales de sacrificio, aunque nadie podía explicar cómo encajaba esto con el presente. Los cuerpos no estaban ahí, pero los huesos parecían ser parte de algo mucho más grande, como si la energía de todas esas almas todavía estuviera atrapada en ese lugar. Esa noche, me llamaron para platicar con la tira. Tenían dudas sobre lo que yo sabía, sobre lo que podía haber visto. Pero lo que yo sabía no era nada más que una sensación creciente de que había algo terrible observándonos a todos. Uno de los polis, ya casi en desesperación, me contó sobre una leyenda local que hablaba de un pacto hecho hace décadas, cuando el teatro todavía estaba funcionando. Los relatos decían que el espíritu del lugar se alimentaba de los vivos y que, para mantenerse, necesitaba sacrificios continuos. Una leyenda bizarra, pero que en ese momento parecía más real que nunca. Algo estaba definitivamente mal con todos alrededor. Comencé a sentir una presión en el pecho cada vez que pasaba cerca del escenario, como si algo quisiera ahogarme. La sensación de ser observado estaba en todas partes, pero lo más gacho fue cuando, una noche, entré al área VIP donde Mariana había desaparecido. El lugar estaba vacío, excepto por una silla en la esquina, que parecía haber sido movida recientemente. El aire estaba pesado y, por un momento, creí escuchar susurros viniendo de un punto indefinido en el cuarto. Traté de convencerme de que era solo el viento, pero algo me decía que saliera de ahí antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, las desapariciones se volvieron aún más frecuentes. Clientes y empleados desaparecían como si hubieran sido tragados por el propio antro. El miedo se apoderó de la ciudad y nadie más se atrevía a acercarse a ese lugar. Yo, sin embargo, no podía dejar de volver.
Algo me atraía, como si la respuesta estuviera ahí esperándome. Sentía como si me estuviera convirtiendo en parte de esa pesadilla y ya no había vuelta atrás. Todo lo que quería era entender qué estaba pasando. Pero con cada paso que daba, más cerca estaba de algo que ni yo, ni nadie, podría controlar. Lo peor de todo fue cuando la tira finalmente encontró una caja antigua dentro del escenario. Cuando la abrieron, había un libro grueso, con páginas gastadas y con símbolos que parecían casi vivos. No sabían qué era, pero sabían que estaba relacionado con las desapariciones. Yo, curioso y desesperado, comencé a leer las palabras en voz baja, sin saber lo que estaba invocando. A medida que leía, el ambiente a mi alrededor comenzó a ponerse aún más denso. El aire se puso frío y la luz del ambiente comenzó a parpadear, como si la electricidad estuviera fallando. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Voltearme fue un error. Cuando miré hacia atrás, vi una sombra, una figura que parecía estirarse hasta el techo, distorsionada y mal definida, pero con una presencia tan intensa que me hizo congelarme en el lugar. No había sonido, pero podía sentir el peso de aquello presionándome, como si estuviera dentro de mi cabeza. La sensación de terror fue indescriptible, algo que no se puede simplemente explicar. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera paralizado por la propia presencia. Ese espíritu, o lo que fuera, había estado dentro del antro por mucho tiempo, esperando, alimentándose de quien se atreviera a acercarse. De repente todo se oscureció. La luz se apagó por completo, y en segundos, el antro entero parecía haber sido sumergido en la oscuridad total. No escuché nada, ni pasos, ni voces, nada. Pero entonces una risa, fría y distante, resonó por las paredes, y por un segundo, todo alrededor parecía comenzar a girar. La oscuridad se apoderó de mí, y lo último que recuerdo fue escuchar una voz que me llamaba por mi nombre, diciendo que ya era parte de esto, que ya no había forma de salir. Cuando desperté, estaba fuera del antro, sin saber cómo. No podía recordar qué había pasado después de aquello, pero todo parecía haberse detenido de repente, como si nada hubiera ocurrido. La gente a mi alrededor, los otros clientes e incluso la tira, tenían una mirada vacía, como si hubieran sido afectados de alguna manera. Traté de hablar con ellos, contarles lo que había visto, pero nadie parecía escuchar. No se acordaban de nada. El antro fue cerrado y no se habló más sobre las desapariciones. En algún lugar dentro de mí, yo sabía que aquello no había terminado, que la cosa que nos observaba todavía estaba ahí, esperando el momento adecuado para volver. No sé qué pasó realmente esa noche y, sinceramente, no sé si quiero saberlo. Lo que me quedó fue una sensación de que el mal nunca se fue, solo se escondió en algún lugar esperando. No importa a dónde vaya, sé que no podré librarme de aquello. Ese antro, ese teatro, y lo que se hizo ahí todavía está de alguna forma atrapado en mí. Y estoy seguro de que, si escuchas la historia de otros, si le preguntas a los que estuvieron ahí, descubrirás que, en el fondo, ellos también saben que no estamos solos. Algo permanece y no va a descansar. Nunca imaginé que un simple campamento en un lugar aislado se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó como una idea común, un grupo de cuates de la universidad que decidió aventurarse un poco fuera de la ciudad, cerca de la frontera. La zona era conocida por ser tranquila, sin muchos turistas, pero también demasiado aislada para preocuparse por cualquier tipo de auxilio. Estábamos emocionados, con la expectativa de una noche tranquila bajo las estrellas, sin saber que eso sería lo que más nos faltaría. Cuando cayó la noche, la sensación de soledad se hizo más fuerte. Estábamos cerca de una loma, con el desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La fogata estaba encendida y el sonido de los grillos llenaba el aire. Pero, entonces, algo raro pasó. Primero fue un susurro, suave, casi como si el viento hubiera traído algo del otro lado. Nadie le dio mucha importancia al principio, hasta que comenzó a crecer. Pasos,
pasos que parecían venir de lejos, pero muy cerca al mismo tiempo. No eran nuestros, ni de animales. El sonido parecía humano, como si alguien estuviera caminando por el desierto, cerca de nosotros. La sensación de estar siendo observado se intensificó, pero tratamos de ignorarla. Hasta que los susurros comenzaron a formar palabras, podría jurar que escuché algo como mi nombre. Miré alrededor, pero nadie más parecía haberlo oído. Fue cuando otro cuate mío, Ricardo, apuntó hacia el horizonte, en la dirección de donde venían los pasos. Estaba pálido. Decía que veía figuras moviéndose en la oscuridad, pero eran solo sombras. Le dijimos que estaba viendo cosas, probablemente por el humo de la fogata, pero ya no podía ignorarlo. Algo andaba mal. El silencio se apoderó de nuevo, pero la tensión continuaba. La inquietud nos invadió por completo, y no tardamos en decidir investigar. Con linternas en las manos, comenzamos a caminar hacia la dirección de los pasos. A medida que nos alejábamos del campamento, la sensación de frío aumentaba, como si algo nos estuviera observando. Llegamos a un pequeño desfiladero y fue ahí donde encontramos lo que nos dejó sin palabras. Una entrada de túnel, pequeña, casi escondida entre las piedras. Estaba ahí como si hubiera sido hecha para que nadie la notara. Lo primero que pensé fue que podía ser algo antiguo, posiblemente un refugio de algún tipo, pero conforme entramos, comenzamos a darnos cuenta de que no era solo una entrada cualquiera. La temperatura bajó de forma abrupta y el sonido que nos había molestado comenzó a hacerse más fuerte, como si algo nos llamara hacia adentro. A lo lejos, en algún lugar del túnel, podíamos escuchar gritos ahogados como si alguien estuviera llorando pidiendo ayuda. Lo que más nos asustó fue darnos cuenta de que esas voces no eran de personas desconocidas. Eran personas que habían desaparecido en esa región años atrás. A medida que avanzábamos, los gritos se hacían más fuertes y más lejanos, pero parecían hacer eco desde todas las direcciones, como si el túnel estuviera vivo. Estábamos aterrados, pero también curiosos. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué esas voces estaban tan nítidas, tan reales? Como si estuvieran atrapadas en ese lugar, incapaces de irse. Fue cuando algo más pasó, algo que aún me atormenta hasta hoy. La linterna de María parpadeó, primero débil, luego totalmente apagada. Ella comenzó a gritar, diciendo que vio algo moviéndose en la pared. Miramos hacia el mismo punto, pero no vimos nada. Aún así, podíamos sentir que algo estaba ahí, como si la propia oscuridad se estuviera moviendo. Ricardo fue el primero en ceder al miedo y sugerir que volviéramos. Pero cuando nos giramos, la entrada del túnel había desaparecido. Ya no estaba esa rendija de luz, esa abertura que nos había guiado hasta ahí. El aire estaba pesado, como si el túnel nos estuviera tragando. Tratamos de buscar una salida por más de media hora, pero siempre terminábamos en el mismo punto, como si estuviéramos caminando en círculos, y los susurros estaban más cerca ahora, más nítidos, más desesperados. Una voz de una mujer diciendo: «No estoy sola, tú tampoco lo estás». La voz me heló por dentro. Ya no podía respirar bien. Fue entonces cuando vimos algo que, hasta hoy, me hace cuestionar mi cordura. En una de las paredes del túnel había algo raro. Una marca, una inscripción hecha de algo que parecía ser sangre, pero estaba seca desde hace mucho tiempo. Era un mensaje: «No salgas». No entendí lo que significaba, pero una sensación terrible se apoderó de mí. Algo nos observaba, y ese túnel parecía ser una prisión, no un refugio. Como si hubiera sido hecho para que algo, o alguien, entrara, pero nunca saliera. La angustia se apoderaba de todos nosotros, y el miedo comenzó a hacer que la realidad se distorsionara. Yo veía sombras moviéndose alrededor, y Samat en algunos momentos parecía ver rostros en las paredes del túnel. En la oscuridad, los gritos eran más intensos, más urgentes. En un momento de pánico, todos caímos unos encima de otros cuando un sonido extraño resonó en el túnel. Era como si una puerta se estuviera abriendo.
Corrimos hacia el sonido sin saber lo que estábamos haciendo, sin saber si aquello era una escapatoria o una trampa. Y fue ahí cuando lo vi. Una luz débil, parpadeando en el fondo del túnel, como si fuera la única salida. Nos acercamos, pero a medida que llegábamos más cerca, los gritos comenzaron a transformarse en algo más horrible. Era como si las personas que estaban ahí, en ese túnel, se hubieran vuelto parte de ese lugar. Algo monstruoso. Ya no había rostros, sino solo siluetas, sombras que se arrastraban, tratando de agarrarnos. El miedo se apoderó de mí, y fue cuando, finalmente, algo dentro de mí gritó que corriera. Ya no teníamos opción. Corrimos, sin mirar atrás, hasta la entrada del túnel, y Fio, milagrosamente, apareció de nuevo. Cuando salimos, el desierto parecía tan quieto como antes, pero algo estaba completamente diferente. No era el mismo lugar al que habíamos entrado. El cielo parecía más denso, más opresor, como si nos observara, y el aire estaba más pesado, como si respirar fuera más difícil. Todos estábamos sin aliento, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero, a medida que nos mirábamos unos a otros, parecía que algo más nos afectaba. Nuestros rostros estaban pálidos, nuestros ojos vidriosos. Ricardo estaba temblando, sus labios se movían sin sonido. Las voces que escuchamos en el túnel aún resonaban en mi cabeza, y la sensación de que estábamos siendo seguidos nunca desapareció. Tratamos de volver al campamento, pero el camino parecía más largo, y el desierto más desolado. Las sombras que antes eran distantes ahora parecían caminar con nosotros. En cada paso, sentíamos como si algo nos estuviera observando. Era un miedo primitivo, algo que nunca había experimentado antes. Tratamos de platicar, de intentar entender lo que había pasado, pero nadie tenía palabras para esto. Era como si las palabras nos hubieran sido arrancadas, como si el túnel se hubiera llevado nuestra capacidad de comprender. Y entonces, cuando pensamos que ya habíamos salido de la peor parte, vimos algo que aún me deja sin explicación. En el borde del campamento había una figura. No era un animal, no era una persona, era una silueta, alta, de forma indefinida, pero con los ojos visibles, ojos grandes, negros, que reflejaban la luz de la fogata. Nos quedamos paralizados observando, y fue cuando comenzó a acercarse, lentamente, sin hacer sonido alguno. Tratamos de correr, pero algo nos lo impidió. La sensación de estar atrapados, como si estuviéramos paralizados en el lugar. El miedo nos paralizaba más que cualquier otra cosa. La figura se acercó aún más, hasta que la vimos desaparecer, como si fuera tragada por la oscuridad. Pero los ojos quedaron grabados en mi mente. Y los susurros, las voces que escuchamos, aún estaban en mi cabeza, aún estaban llamando, gritando. Y yo sabía que de alguna manera esto nunca iba a parar. Las voces se mezclaban con los gritos de desaparecidos, con los ecos de algo mucho más allá de lo que podemos entender. Miré a mis cuates, y ninguno de nosotros dijo nada más. Ya no había nada que decir. Aún no sé qué pasó esa noche. No sé si fue un delirio colectivo, si realmente encontramos algo sobrenatural o si hay algo más oscuro sucediendo en esa región, cerca de la frontera. Solo sé que, al salir de ese lugar, todos sentimos que no éramos los mismos. Algo dentro de nosotros había cambiado. Lo que sea que nos haya seguido, lo que sea que nos haya llamado a ese túnel, aún está ahí. No sé si estamos a salvo, o si, de alguna manera, esa experiencia nos condenó a ser parte de esa realidad distorsionada, donde los desaparecidos viven en un grito eterno. Volvimos a Tijuana esa noche, pero, a pesar de estar físicamente lejos del desierto, nunca dejamos de sentir ese peso. Siempre que cerraba los ojos, sentía como si algo me estuviera observando, como si no hubiéramos escapado totalmente. Lo más raro de todo es que, cuanto más tratábamos de hablar sobre lo que había pasado, más insensibles nos volvíamos a ello, como si la experiencia estuviera borrando nuestros recuerdos, una pieza de rompecabezas faltante. Tratamos de volver a la normalidad,
Pero yo sabías, en el fondo, que aquello no se iba. Esa sensación de estar siendo seguido se quedó. Lo que me asusta aún más es que, años después, leí sobre otras personas que relataron cosas similares en esa área, exactamente en el mismo punto del desierto. Algunas hablan de ver figuras, otras de escuchar gritos lejanos. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, pero hay algo que conecta todos los relatos: la sensación de que, una vez que entras ahí, una parte de ti nunca sale. Tal vez el túnel fuera un portal hacia algo que nadie debería ver. Algo que ya estaba ahí antes que nosotros y que tal vez siempre haya estado. Lo más perturbador de todo es que no encontramos respuestas. Y, en el fondo, eso me consume. ¿Será que aquello fue real o solo nuestra mente tratando de lidiar con lo insoportable? Siento que parte de mí aún está ahí en el desierto. Tal vez un día las voces vuelvan a llamarme como me llamaron esa noche. O tal vez nosotros solo hayamos cruzado un límite que nunca deberíamos haber cruzado. Ya no estoy seguro de nada. Solo sé que si algún día alguien me ofrece un campamento en ese desierto de nuevo, voy a rechazarlo sin pensarlo 2 veces. El miedo, la incertidumbre y, sobre todo, la presencia de algo que no podemos comprender son más que suficientes para alejarme de ahí para siempre. Cuando miro hacia atrás, ahora, me doy cuenta de que el verdadero terror no fue el túnel, ni las figuras que vimos, sino lo que llegamos a saber de alguna manera. Hay cosas que existen entre nosotros y entre el mundo que conocemos, que no deben ser tocadas. Y de alguna manera el desierto guarda esas cosas. Lo que nos pasó fue solo un vistazo de lo que está esperando ser descubierto. Por último, lo más raro es que después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a hablar sobre lo que pasó. Esos gritos, esa sensación de estar atrapado entre mundos, de alguna manera nos volvimos parte de eso. Una parte silenciosa que tal vez nunca sea completamente borrada. Y tal vez sea eso lo que más me asusta, saber que aquello aún está conmigo, al acecho, esperando. Siempre escuché rumores sobre esa casa de cristal. Todo mundo en Tijuana la conoce, pero nadie se acerca. No es solo su apariencia lo que asusta. La casa tiene un aire de maldición, como si estuviera fuera de lugar en medio del caos urbano. Durante años, estuve escuchando historias de personas que entraron y nunca más volvieron. La mayoría de la gente decía que eran puras mentiras, leyendas urbanas, pero la verdad es que nadie se atrevía a ir ahí. Yo, como fotógrafo, siempre me sentía atraído por la casa. Era un enigma, algo fascinante y al mismo tiempo repulsivo. Entonces, un día, decidí investigar por mi cuenta. Era una tarde nublada, el tipo de día perfecto para un trabajo como ese. La casa parecía aún más extraña bajo ese cielo pesado, reflejando la ciudad alrededor, pero de una manera distorsionada, como si estuviera reflejando no solo el mundo físico, sino algo más. Llegué a la puerta con una sensación de incomodidad, pero el tipo de incomodidad que solo aumenta la curiosidad. Me preparé, como si fuera una simple sesión fotográfica, y entré sin pensarlo mucho. El silencio ahí dentro era absoluto, pesado. No había mueble, solo cristal por todos lados, reflejando cada paso que daba. Era como estar en un gran acuario vacío, pero de alguna forma, eso solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Lo que realmente me desconcertó fue el cristal. No era como cualquier cristal que hubiera visto antes. Cuando miré mi reflejo, algo estaba mal. La imagen no era exactamente mía. Era como si la persona reflejada fuera distorsionada. Algo en las sombras alrededor de mi cara, en mis propios ojos, parecía fuera de lugar. Pensé que era solo la luz, tal vez una ilusión causada por el cristal, pero no. El reflejo comenzó a cambiar. Era sutil al principio, pero se hizo claro cuando una versión de mí mismo sonrió de forma extraña y me miró fijamente con una expresión que no reconocí. Un escalofrío recorrió mi espalda y miré hacia atrás, esperando encontrar alguna explicación en el ambiente, pero no había nada, solo el reflejo, que ahora parecía observarme de vuelta, esperando. Al principio traté de ignorarlo, pero después comencé a notar más cosas.
Cada vez que miraba el cristal, el escenario a mi alrededor comenzaba a cambiar. Primero, era solo el fondo de la casa, como si las paredes se estuvieran extendiendo, volviéndose infinitas. Entonces, vi algo aún más perturbador: personas. No eran exactamente las personas que conocía, pero se parecían. Conocía las caras, los gestos, la manera en que se movían. Estaban ahí, en las paredes de cristal, tratando de acercarse. Mis amigos, mi familia, incluso conocidos que ya ni recordaba. Pero había algo mal, algo distorsionado. Me sonrieron, con los ojos vacíos, y eso me hizo temblar de una manera que no podía controlar. A estas alturas, comencé a sentirme atrapado. Las figuras reflejadas comenzaron a acercarse a mí con más intensidad. Algunas trataban de seducirme, otras solo me observaban, como si estuvieran esperando. Y con cada mirada, el cristal parecía absorberme más, jalándome hacia una dimensión diferente. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía dejar de mirar. Era como si una fuerza invisible me obligara a continuar, como si no tuviera elección. Las versiones distorsionadas de personas conocidas comenzaron a hablarme, pero sus palabras eran inconexas, como susurros que se mezclaban con el sonido del viento. Me sentí completamente desorientado. Lo peor era que a cada segundo me sentía más atrapado, más distante de la realidad, como si estuviera quedando cada vez más inmerso en ese lugar extraño. La sensación de estar siendo observado se intensificó, no solo por esas figuras, sino por el propio cristal, que ahora parecía estar vivo de alguna forma, absorbiendo cada pedazo de mí. Cada reflejo que veía se volvía más nítido, como si las distorsiones fueran más profundas, más sombrías. Traté de salir, pero el cristal frente a mí parecía no tener fin. Daba pasos hacia la puerta, pero nunca se acercaba más. Era como si estuviera en un laberinto de reflejos infinitos, y cada dirección me llevaba de vuelta al mismo lugar. Las figuras continuaron acercándose, con expresiones cada vez más familiares y amenazantes. La cara de un amigo que no veía hacía años apareció en el cristal, pero algo en él estaba completamente mal. Sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era cruel, como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. Extendió la mano, pero antes de que pudiera moverme, algo me jaló hacia atrás. Una sensación fría y pesada me envolvió, como si algo me estuviera sujetando por el alma. Ya no pude distinguir qué era real y qué era reflejo. La línea entre los dos se volvió cada vez más borrosa. El tiempo parecía distorsionado, como si se hubiera detenido o se hubiera estirado de una forma extraña. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero las figuras parecían aumentar. Cada vez que miraba el cristal, surgía una nueva versión distorsionada de alguien que conocía. Comenzaron a moverse, caminando en mi dirección, con pasos que resonaban en el silencio de la casa. No sabía qué estaban haciendo, pero podía sentir que me estaban rodeando. Cada uno trataba de tocarme, de seducirme de maneras insoportables, como si quisieran arrastrarme a esa otra dimensión, donde la luz y la oscuridad se confundían. La desesperación se apoderó de mí, pero había una parte de mí que no quería huir. Algo dentro de mí quería seguir mirando, quería ver más. Era como si el cristal tuviera algún tipo de poder sobre mí, una fuerza que me impedía alejarme, escapar. Trataba de cerrar los ojos, pero en cuanto los abría, las figuras estaban ahí, más cerca, más intensas. Una de ellas me susurró algo, palabras que no pude entender, pero que parecían profundamente personales. El miedo fue creciendo, y sabía que algo estaba muy mal pasando, que esta casa era más que una simple construcción. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Tratando de mantener el control, busqué alguna salida, alguna grieta en el cristal, pero cuanto más buscaba, más parecía cerrarse el ambiente a mi alrededor. Las paredes comenzaron a moverse, deformándose de una manera que no podía explicar. Era como si la casa estuviera viva, adaptándose, reaccionando a mi pánico. El cristal que antes era transparente, ahora parecía una superficie espesa,
casi líquida, reflejando no solo mi imagen, sino todas mis emociones, mis miedos, como si la casa se estuviera alimentando de ellos. Cada reflejo distorsionado se acercaba más, y una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. Algo me decía que no saldría de ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más perturbador. Las figuras no eran solo reflejos. Cuando toqué el cristal por primera vez, sentí una resistencia extraña, como si estuviera tocando algo sólido, pero al mismo tiempo algo mucho más frío, como una capa de hielo sobre el cristal. Las figuras se movieron, pero el movimiento no era natural. Comenzaron a atravesar el cristal, extendiendo sus manos hacia mí, tratando de jalarme hacia adentro. Retrocedí, pero no pude escapar de la sensación de que estaba siendo jalado hacia esa otra dimensión. La casa, el cristal, todo parecía tener vida propia, tragándome poco a poco. La idea de que la casa era una prisión se volvió cada vez más clara. Cada mirada que daba a los reflejos, cada intento de esquivar las caras distorsionadas, me jalaba más hacia ese lugar. Me estaba debilitando, cansando, pero había algo dentro de mí, una necesidad desesperada de salir. El aire se estaba volviendo denso, como si estuviera respirando algo pesado, impenetrable. Ya no podía confiar en lo que veía. Miraba las caras y, por un momento, pensaba que tal vez me estaban ayudando, pero pronto la visión se distorsionaba de nuevo, y veía algo aún más horrible. No estaban tratando de salvarme, querían consumirme. La sensación de ser observado por 1000 ojos aumentaba. El cristal parecía estar rodeándome, reflejando todos mis recuerdos, todos mis miedos más profundos. No era solo el cristal lo que me estaba aprisionando, era la propia casa, que ahora parecía alimentarse de mi angustia. Comencé a escuchar voces. No eran las voces de las personas reflejadas, sino una voz baja y gutural que parecía venir de las paredes, del cristal, de todo a mi alrededor. No era una voz clara, sino una mezcla de susurros y murmullos. No pude entender las palabras, pero sabía que era algo profundamente maligno, como si la propia casa me estuviera hablando, tratando de hacerme desistir de luchar. Cuando miré hacia atrás, apareció un reflejo aún más perturbador. Era yo, pero no era yo. La cara reflejada estaba contorsionada, con una sonrisa grotesca que no parecía humana. Mis ojos estaban vacíos, y una expresión de placer cruel se apoderaba de mi rostro. Traté de gritar, pero no pude hacer ningún sonido. Era como si la casa hubiera silenciado todo a mi alrededor. Solo quedaba el sonido ahogado de esas voces distorsionadas y el eco de mis propios pensamientos que se repetían de manera insoportable. Con el corazón acelerado comencé a correr hacia la puerta, pero ya no estaba donde la recordaba. Traté de romper el cristal, pero las manos parecían cerrarse alrededor de las mías, como si me estuvieran sujetando con fuerza. Cada golpe contra el cristal hacía que se volviera más sólido, más impenetrable. El reflejo de la puerta se distorsionó y entonces me di cuenta de que ya no había una salida. La casa me había tragado por completo. Éramos un grupo de cuates, todos de la universidad, cuando decidimos acampar en una zona aislada, bien cerca de la frontera con Estados Unidos. Nunca fuimos gente de quedarse en hoteles o campamentos turísticos. La idea era algo más salvaje, con el propósito de alejarnos de todo, sin el ruido de las ciudades y de las redes sociales. La ubicación era rara. Nadie en la ciudad hablaba mucho de ese desierto, y cuando preguntábamos, la mayoría cambiaba de tema. Pero fuimos de todos modos, sin darle mucha importancia, solo queríamos disfrutar el fin de semana. La noche llegó más rápido de lo que esperábamos. El viento parecía diferente, más pesado, y la oscuridad del desierto era algo que nunca habíamos vivido. Fuimos todos a la fogata, platicando y bromeando, hasta que alguien sugirió jugar a las cartas. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a escuchar algo. Primero, pensé que era el sonido del viento, pero no era. Eran pasos lejanos, como si alguien estuviera caminando por ahí. Eso no era posible. No había nadie en esa zona, nadie más que nosotros. Miré a los demás
y vi que tenían la misma mirada de preocupación, pero nadie dijo nada. No queríamos asustarnos por gusto, pero entonces comenzaron los susurros. Primero parecía un murmullo suave, pero pronto se volvió más claro. La voz o voces eran inconfundibles. Comencé a escuchar nombres. Personas que habían desaparecido en esa región hace años, nombres que estaban en las noticias. El sonido era tan real que parecía que estaban ahí, hablando con nosotros. El miedo fue creciendo dentro de mí y, como si fuera un reflejo, todos comenzaron a mirar alrededor, como si tratáramos de ver de dónde venían esas voces. Pero el desierto estaba vacío. La oscuridad parecía tragarse cualquier cosa que intentáramos ver más allá de la fogata. Decidimos investigar. La mayoría de nosotros quería salir corriendo, pero algo nos mantuvo ahí, como una fuerza invisible obligándonos a ir hacia el sonido. Siguiendo las voces, atravesamos el área de campamento hasta llegar a una parte más oscura, donde la arena estaba más suelta y el terreno más irregular. De repente, encontramos algo que no podíamos ignorar. Una entrada, no muy visible, como si fuera un hoyo cubierto con piedras. Ahí, los murmullos y los pasos se intensificaron. Al acercarnos, parecía que la tierra estaba pulsando. Era un túnel que parecía ser antiguo. Cuando nos acercamos más, nos dimos cuenta de que no era un túnel cualquiera. Había marcas en las paredes, rasguños, símbolos que parecían haber sido hechos con algún tipo de herramienta tosca. No había ninguna explicación para eso, hasta que alguien, no sé quién, sugirió que aquello fuera un túnel usado por traficantes de personas. Tiene sentido, pensé. Una zona aislada como esa, cerca de la frontera, era un lugar perfecto para esconder algo así. Pero entonces pasó lo peor. Uno de nuestros cuates, el más valiente, decidió entrar. Desapareció en la oscuridad del túnel sin decir una palabra. Fuimos tras él, todos nosotros, sin pensar en lo que estábamos haciendo. Yo no sabía qué esperar, pero el miedo estaba creciendo como una presión en el pecho. Entramos todos en el túnel, sin saber bien qué hacer. La oscuridad ahí dentro era densa, casi opresiva, y el aire estaba pesado, como si el propio ambiente se estuviera alimentando de nuestra ansiedad. El sonido de los pasos de nuestro amigo aún resonaba, pero pronto se perdió, como si la oscuridad se hubiera tragado todo. Comencé a sentir algo raro en el aire, una sensación de que ya no estábamos en el mundo real. El silencio en el túnel era desconcertante, y los murmullos, que antes parecían venir de fuera, ahora venían de dentro de nuestra cabeza. Ya no sabíamos si eran las voces de las personas desaparecidas o si estábamos empezando a enloquecer. La luz de las linternas iluminaba solo un pedazo del camino frente a nosotros y el túnel parecía no tener fin. Cuando pensamos en volver, vimos algo raro en las paredes, como si las marcas fueran más recientes. Lo que antes parecían rasguños, ahora parecían mensajes, palabras que estaban escritas con sangre o algo que parecía sangre. Eran nombres. Algunos de ellos los reconocí y el pavor fue inmediato. Ya no podíamos volver, no porque el túnel fuera imposible de salir, sino porque algo ahí nos retenía. Como si fuera una prisión invisible. Comenzamos a escuchar las voces una vez más, ahora más fuertes, más claras. No venían de atrás, venían de adelante, del fondo del túnel. Fue entonces cuando la luz de mi linterna se apagó. No fue por falta de batería, simplemente se apagó. Me quedé parado, tratando de entender qué había pasado, pero la sensación de pánico se apoderó de mí. Al mirar a los demás, vi que sus linternas también estaban apagadas. Estábamos en la oscuridad total, y aquello era mucho más que un simple apagón. Algo nos estaba impidiendo ver. Los susurros se transformaron en gritos. Los gritos eran de desesperación, de personas que estaban atrapadas ahí, que nunca lograron salir. Cada grito parecía golpearme directamente, como si estuvieran implorando ayuda y, al mismo tiempo, culpándonos por estar ahí. Tratamos de gritarnos unos a otros,
pero nuestras voces parecían ahogadas, como si el sonido fuera tragado por una fuerza mayor. Fue cuando, al fondo, vi una luz. No era una luz normal, parecía un brillo, algo que emanaba de dentro de la tierra, como si el túnel estuviera vivo. Cuando comenzamos a acercarnos, algo raro pasó. El aire se volvió aún más denso, y las voces que antes parecían estar a nuestro alrededor, ahora estaban dentro de mi cabeza, gritando mis propios miedos, mis propias inseguridades. Ya no sabía quién estaba ahí, quién era real, quién estaba conmigo y quién estaba atrapado en ese lugar. La luz nos cegó por un instante, y fue cuando escuchamos los pasos. No eran pasos humanos, eran pesados, lentos, y se acercaban rápidamente. Fuimos lanzados hacia atrás, empujados por una fuerza invisible que nos separó unos de otros. Algunos cayeron, otros se agarraron a las paredes, pero todos estábamos en pánico. Entonces, una figura apareció frente a nosotros, una figura encapuchada, sin rostro, pero con una presencia tan fuerte que parecía consumir todo el espacio alrededor. El miedo se apoderó, y el único pensamiento que tuve fue que, si no salíamos de ahí, seríamos los siguientes en desaparecer. El ser encapuchado avanzó hacia nosotros, sin hacer ningún sonido, pero había algo en él que nos paralizaba. No podíamos movernos, como si estuviéramos siendo jalados hacia la oscuridad. La luz que emanaba de él era tan fuerte que parecía desintegrar la realidad a nuestro alrededor. El túnel comenzó a temblar y las paredes parecían pulsar, como si algo estuviera despertando, algo monstruoso y antiguo. El pánico era total. Traté de gritar, traté de correr, pero mis pies no se movían. La sensación era que algo nos estaba observando, esperando nuestra reacción. Fue cuando el sonido de los gritos aumentó aún más. Yo sentía los gritos dentro de mí, como si las almas que estaban atrapadas ahí quisieran tomar el control de mi cuerpo. Las voces ya no eran humanas, estaban distorsionadas, como ecos de algo mucho más profundo y maligno. Comencé a ver destellos, imágenes de personas desaparecidas, con los rostros desfigurados, los ojos desorbitados y una mirada de sufrimiento eterno. Ese túnel, ese lugar, era una prisión para aquellos que nunca salían, y nosotros estábamos a punto de ser parte de eso. Cuando la figura se acercó aún más, algo dentro de mí despertó. No sé si fue la desesperación o alguna fuerza que surgió de la nada, pero mi cuerpo finalmente se movió. Logré empujar una de las paredes del túnel, y con eso caímos todos hacia un lado, como si la gravedad hubiera sido alterada. La presencia encapuchada se quedó atrás, pero aún podía sentir su mirada fija en nosotros, algo que nos siguió, como si estuviera esperándonos para que hiciéramos el siguiente movimiento equivocado. Corrimos, no miramos atrás. El túnel parecía extenderse infinitamente, pero ahora podíamos escuchar, a lo lejos, el sonido de pasos detrás de nosotros. No sé cómo, pero logramos encontrar la entrada, la salida de esa pesadilla. No parecía real. La luz de la luna iluminaba la entrada, pero el desierto alrededor parecía distorsionado, como si el propio paisaje estuviera cambiando a medida que nos acercábamos. Cuando finalmente salimos del túnel, el desierto estaba silencioso nuevamente. Ya no había más gritos, ya no había más susurros, solo el silencio absoluto. Yo quería creer que todo aquello fue una pesadilla colectiva, pero no lo fue. La sensación de estar siendo observado, de que algo aún nos seguía, permaneció conmigo y no desapareció a lo largo de los días. No sabíamos qué era ese túnel, ni qué era la figura que encontramos, pero estábamos seguros de que aquello no era natural. Esos nombres en las paredes, los gritos, la sensación de que estábamos en un lugar fuera del tiempo, aquello no podría ser explicado. Nunca fuimos más lejos. Pero algo me dice que lo que encontramos ahí no era solo un túnel, era un pasaje hacia un lugar mucho más oscuro. En los días que siguieron, tratamos de actuar como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que no pudimos olvidar. Lo peor fue cuando comenzamos a escuchar los mismos susurros, pero ahora ya no estaban en el desierto, estaban en nuestras casas.
Cuando menos lo esperábamos, una voz comenzaba a resonar en nuestra cabeza, como si algo estuviera tratando de comunicarse con nosotros. No sé si era la memoria, si me estaba volviendo loco, o si era algo que nos había marcado de forma irreversible. Pero los susurros nunca pararon, y siempre que cerraba los ojos, veía ese túnel, ese ser sin rostro, y sentía el peso de esa realidad distorsionada. Lo más raro fue cuando comenzamos a notar que personas a nuestro alrededor, que ni siquiera estaban en ese campamento, comenzaron a desaparecer. Amigos que habíamos conocido años atrás, compañeros de la universidad, todos desapareciendo de forma inexplicable. No había señales de lucha, ningún rastro, como si las personas simplemente se evaporaran. Cada vez que alguien desaparecía, el miedo aumentaba y el hueco en mi estómago se hacía más grande. Yo sabía que estábamos conectados de alguna forma con lo que habíamos encontrado, pero nadie creía nuestra historia. Decían que era solo el estrés, que estábamos sufriendo algo psicológico. El miedo se intensificó cuando comenzamos a ver destellos del túnel en nuestras vidas cotidianas. Era como si la realidad estuviera empezando a distorsionarse a nuestro alrededor, como si lo que pasó allá abajo hubiera cambiado algo. Las paredes de nuestras casas, a veces, parecían moverse. Las sombras tenían un peso diferente. El viento, cuando pasaba, ya no parecía ser solo viento. Parecía transportar algo que nos seguía, algo que había atravesado ese portal. Y cada vez que pensábamos que había terminado, algo nuevo pasaba. Una luz extraña en la ventana, una sombra en la puerta, el sonido de pasos en la banqueta por la noche. Al final, ya no sabíamos qué hacer. Tratamos de alejarnos unos de otros, pensando que si nos separábamos, esto pararía. Pero lo que encontramos no nos dejó ir. Recuerdo una noche, cerca de una semana después, cuando estaba solo en casa y escuché el sonido de alguien tocando la puerta. Cuando fui a atender, no había nadie ahí, pero en la banqueta había un pedazo de arena del desierto, del mismo lugar donde habíamos acampado. Fue ahí cuando me di cuenta, por primera vez, que aquello no iba a terminar, no iba a dejarnos en paz. Habíamos sido marcados. Esa noche traté de encontrar una explicación lógica, algo que pudiera convencerme de que todo aquello tenía una explicación racional, pero nada tenía sentido. Yo sabía lo que había pasado, sabía lo que nos esperaba, y sabía que estábamos al límite de algo mucho más grande que nosotros. El portal, ese túnel, todo eso, no era solo un pasaje hacia otro lugar, era una condena. El túnel no había sido una entrada, había sido una trampa, y de algún modo, todos nosotros fuimos elegidos. No importaba a dónde fuéramos, la marca estaba ahí, siguiéndonos, esperando. Lo que vivimos en ese desierto aún no había terminado. Después de tanto tratar de ignorar, intenté olvidar lo que había pasado, pero no podía. Cada día, la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Ese túnel, las voces, los pasos, todo se estaba volviendo parte de mí, como si hubiera sido grabado en mi mente, en mi piel. La idea de que éramos solo parte de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de nuestra comprensión, me consumía. Era como si aquello que vivimos no fuera un accidente, sino algo que nos estaba esperando, algo que sabía exactamente quiénes éramos. Y la peor parte era que, por más que tratáramos de luchar contra ello, aquello siempre parecía alcanzarnos. La última vez que traté de ir a la universidad, me di cuenta de que nada era igual. La gente estaba diferente, como si algo estuviera escondido detrás de sus miradas. El sonido del viento, las sombras en la calle, todo parecía distante, irreconocible. Cuando comencé a platicar con uno de los amigos que había ido al campamento, me miró de una manera que me dio escalofríos. Él ya no estaba ahí, no era él. Algo había tomado su lugar y ya no había ninguna expresión humana en sus ojos. Fue en ese momento que me di cuenta. Estábamos todos perdidos, perdiendo nuestra humanidad. Ese túnel no solo nos había transportado físicamente, sino también mentalmente. Al final,
las desapariciones ya no fueron solo de personas que conocíamos. Comencé a notar que la gente alrededor de la ciudad también estaba desapareciendo. Ya no había más rastros, ya no había más pistas. Simplemente desaparecían, como si el desierto estuviera tragándolo todo, como si la misma fuerza que nos atrapó allá estuviera ahora tomando el control de todo a nuestro alrededor. Traté de contar la historia a alguien, pero nadie creía. Incluso los otros amigos que estaban conmigo en el campamento comenzaron a actuar como si nada hubiera pasado, como si aquello fuera solo una pesadilla de la que fuimos capaces de despertar. Pero yo sabía la verdad. Aquello no era una pesadilla, era real. No sé cómo terminó esto. No sé cuándo paró o si realmente paró. Algunos dicen que estoy loco, que el estrés de la experiencia me hizo perder la noción de las cosas, pero algo dentro de mí sabe que lo que vivimos fue real. Algo más real que cualquier cosa que haya experimentado. No sé si es una maldición o si fuimos solo víctimas de algo que no pudimos comprender, pero sé que nunca más será lo mismo. Nunca más podré olvidar ese túnel, esas voces, ese ser encapuchado. Y hasta hoy, cuando estoy solo, a veces puedo escuchar los pasos en el fondo de mi mente, el susurro bajo e inconfundible de algo que aún nos persigue. Traté de seguir adelante, pero sé que nada será normal de nuevo. Lo que encontré en ese desierto nunca dejó de acompañarme, y por más que lo intente, nunca voy a ser capaz de dejarlo atrás. No sé si soy el único, pero si alguien más está escuchando estas palabras y sintiendo el mismo peso, solo puedo decir una cosa: el túnel no termina, nunca termina, nunca vas a poder escapar. Nunca pensé que algo tan simple pudiera convertirse en una pesadilla. Como vendedor de antigüedades, estaba acostumbrado a ver cosas raras y, a veces, perturbadoras, pero nada como esa máscara. La compré a un hombre en Tijuana, en el mercado local. Parecía apurado, como si estuviera tratando de deshacerse de ella, pero no me di cuenta en ese momento del motivo. La máscara estaba hecha de un material oscuro y, a pesar del tiempo, tenía un brillo peculiar. Era una pieza rara, con tallados detallados, que me parecía de una cultura indígena antigua. El vendedor me aseguró que era valiosa, pero la sensación rara que sentí al tocarla se quedó conmigo por días. Tan pronto como la máscara llegó a mi tienda, noté algo aún más bizarro. Comencé a tener sueños extraños, pesadillas vívidas que no podía olvidar al despertar, pero no era solo eso. Algunos de mis clientes comenzaron a actuar de forma extraña. Al principio, pensé que eran solo coincidencias, pero pronto las cosas empeoraron. Una señora que compró una pequeña estatuilla en mi tienda tuvo un colapso justo después de salir. Otro cliente, un hombre de mediana edad, comenzó a hablar en un idioma desconocido y luego desapareció. Parecía que todos los que entraban en contacto con la máscara estaban siendo tocados de alguna forma, y yo no sabía cómo detener esto. Las primeras señales fueron pequeñas, pero pronto se volvieron innegables. Yo estaba siendo consumido por una sensación de paranoia. Las personas que frecuentaban mi tienda comenzaron a sufrir accidentes extraños. Un joven que compró una pieza de mobiliario murió en un accidente de coche, y más casos como ese comenzaron a suceder. Ya no sabía qué hacer, pero una cosa era segura. Todo parecía girar alrededor de esa máscara. Ella estaba de alguna forma conectada a todo esto, como si tuviera algo más, algo sombrío atrapado dentro de ella. Fue cuando escuché hablar del chamán, el hombre que, según la leyenda, había hecho un pacto terrible. La máscara que poseía era, en realidad, el receptáculo de un espíritu vengativo. Decían que el chamán la usaba para controlar y manipular a los demás, pero al tratar de destruir la máscara, acabó sellando el espíritu dentro de ella. Sin embargo, la leyenda decía que si alguien rompía el pacto, algo aún peor sería liberado. Yo no quería creer en eso, pero a medida que los incidentes alrededor de la ciudad se intensificaban,
comencé a ver que tal vez fuera verdad. Estaba completamente desesperado por deshacerme de aquello, pero ¿qué haría ahora? Pero, cuando traté de destruir la máscara, algo horrible sucedió. No sé cómo explicarlo bien, pero al tocarla con la intención de romperla, una onda de energía me golpeó. Fue como un dolor punzante, como si 1000 manos heladas me estuvieran apretando. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la máscara explotó en una luz intensa y cegadora. Fue como si el propio espacio a mi alrededor se hubiera distorsionado, y por un momento, la ciudad entera pareció detenerse. Cuando la luz se disipó, todo estaba demasiado quieto, y el olor, algo extraño, como tierra quemada, flotaba en el aire. Cuando la luz desapareció, pensé que estaba alucinando. Miré alrededor, y todo parecía igual, pero la sensación era completamente diferente. La ciudad estaba anormalmente silenciosa, sin el bullicio usual de las calles y los coches. No era solo eso, sino que algo en el aire parecía pesado. Miré la máscara que ahora estaba en el suelo, intacta, como si nada hubiera pasado, pero ya no estaba sola. Algo parecía haberse movido dentro de ella, como si un ser hubiera sido liberado y ahora estuviera observando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, pero nadie más parecía notar el cambio. Fue como si la ciudad hubiera sido tragada por una calma siniestra. En las horas siguientes, comencé a notar cosas aún más extrañas. Las personas, normalmente tan presentes en la calle, estaban ausentes. Las pocas personas que aún estaban por ahí parecían desplazadas, como si ya no estuvieran en el mismo lugar. Vi a un hombre caminando por la acera, pero parecía errático, sin enfoque, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Cuando traté de acercarme para hablar con él, me miró con una sonrisa que no era suya, no era humana. Era una sonrisa de quien no debería estar ahí. Di un paso atrás, pero él se dio la vuelta y continuó su caminata, sin ninguna reacción. Esa sonrisa me persiguió por días. Las muertes en la ciudad se volvieron más frecuentes. Las personas desaparecían sin explicación, y los cuerpos encontrados parecían haber sido consumidos. No había señales de lucha ni de heridas, pero la piel estaba descolorida, como si la vida hubiera sido drenada de ellos. Fue cuando me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. La máscara no era solo un objeto maldito, era la puerta de entrada para algo aún peor. Algo que, al ser liberado, parecía querer devorar la propia alma de la ciudad. Y, de alguna forma, yo era el responsable de esto. Tratando de hacer lo que creía correcto, busqué todas las formas de destruir la máscara, de acabar con el mal que había liberado. Fui a iglesias, busqué chamanes locales, pregunté sobre rituales de destrucción, pero todo lo que encontré fueron advertencias de que era demasiado tarde. La gente decía que el mal ya se había extendido, que yo era la clave y que no había forma de volver atrás. Pero desesperado continué, hasta que cierta noche, cuando casi había perdido todas las esperanzas, algo sucedió. La máscara comenzó a brillar nuevamente, pero no de forma normal. Era una luz que quemaba, que sentía como si quemara mi piel, pero de una manera insoportable, como si estuviera rasgando mi alma. A estas alturas, ya sabía que nada que hiciera podría borrar lo que había sucedido. Todo lo que podía hacer era esperar el fin. Pero lo más aterrador de todo no fue lo que vi, lo que sentí. Lo más aterrador fue el hecho de que, después de un tiempo, las cosas simplemente se detuvieron. Las muertes cesaron. La sensación de estar siendo observado desapareció. Todo quedó normal, pero normal de una manera extraña, como si el mal se hubiera quedado solo escondido, esperando el momento adecuado para volver. Y la máscara aún estaba ahí, como si fuera solo un objeto antiguo más, con el poder de cambiarlo todo nuevamente si me atrevía a tocarla. Lo que más me molestaba era el hecho de que, a pesar de que todo se había detenido, no podía librarme de la sensación de que algo aún estaba ahí, esperando. Como si la ciudad entera hubiera sido marcada de alguna forma,
y nada volvería a la normalidad realmente. La máscara, ahora guardada en una caja cerrada, aún me atormentaba. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo estaba al acecho, algo que, aunque se hubiera calmado temporalmente, aún no había sido totalmente expulsado. Cierta noche, meses después, estaba en la tienda, solo, y comencé a escuchar un sonido, algo bajo pero creciente, un susurro viniendo de dentro de la caja donde la máscara estaba guardada. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido aumentó hasta volverse casi ensordecedor, como si voces comenzaran a formarse, entrelazándose, creando una ola de desesperación. Me acerqué a la caja y no pude evitarlo. Con las manos temblorosas, toqué la tapa. Fue un error. Mi segundo error. La sensación de haber sido tocado por algo helado, como una mano muerta, me hizo retroceder inmediatamente. Pero no era solo eso. La tienda, que antes parecía calma, ahora estaba llena de sombras. No eran sombras reales, eran formas, como siluetas que se movían por las paredes, lentamente, casi como si estuvieran observando. Yo sabía lo que estaban esperando por mí. La máscara de alguna forma me había marcado y ahora el espíritu que ahí residía no me dejaría en paz hasta llevarme con él. Comencé a escuchar los susurros de nuevo, y esta vez era imposible ignorarlos. Parecían venir de todos los rincones, mezclándose con el sonido de mi respiración agitada. Traté de correr, traté de salir de la tienda, pero la puerta no se abría. La luz que venía de las lámparas parpadeaba, y cada vez que la luz se apagaba, la sensación de que algo estaba más cerca se intensificaba. El aire parecía pesado, como si estuviera siendo drenado. Las sombras comenzaron a acercarse más, cada vez más nítidas, como si se estuvieran materializando. Cerré los ojos, tratando de forzarme a no ver, pero no había forma de escapar. Cuando abrí los ojos nuevamente, vi una figura parada frente a mí, una sombra alta y deformada, con ojos que brillaban como brasas. Estaba ahí, ante mí, y yo sabía que no podía escapar. Pero, justo cuando estaba a punto de ser consumido, lo que sucedió fue aún más aterrador. La figura desapareció. Ya no había más sonido, ni movimiento. Todo quedó silencioso, como si, de repente, el tiempo se hubiera detenido. Miré alrededor, y la tienda estaba de vuelta a la normalidad, pero con una sensación extraña en el aire. Una sensación de que todo aquello no había sido una pesadilla. El mal aún estaba presente, pero ahora parecía más sutil. Y la máscara estaba de vuelta en la caja, como si nada hubiera sucedido. Desperté al día siguiente con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Ya no era una sensación de miedo como antes, sino algo aún más angustiante, como si el tiempo se estuviera comprimiendo. La máscara, que antes parecía un simple objeto, ahora parecía haberse vuelto parte de mí, parte de la ciudad. Fui a la tienda, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero al entrar me encontré con algo que me dejó sin palabras. El lugar estaba completamente vacío. No había ninguna señal de vida, como si todo el movimiento que existía ahí hubiera sido retirado. El único sonido que pude escuchar era el eco de mis propios pasos. Era como si la ciudad hubiera sido tragada, pero sin hacer ruido. Miré la caja donde la máscara estaba guardada y por un momento pensé que había desaparecido. Pero cuando miré más de cerca, vi que estaba ahí, casi esperándome. Las voces comenzaron a volver bajas y sutiles, como si estuvieran hablando directamente dentro de mi cabeza. Ya no pude soportarlo más. Comencé a buscar desesperadamente una salida, algo que pudiera sacarme de ese lugar, pero parecía que las puertas se estaban cerrando una a una. Cada vez que trataba de abrir una de ellas, se cerraban nuevamente, como si el propio espacio se estuviera doblando alrededor de mí. La ciudad, que antes estaba llena de vida, ahora parecía un lugar abandonado, sin alma. Ninguna persona pasaba por las calles y las casas estaban vacías. Lo que quedaba
eran solo los ecos de un mundo que había sido borrado. Me vi atrapado dentro de algo que no podía entender, algo que había sido soltado por la máscara. Parecía que la ciudad entera estaba siendo consumida por una oscuridad invisible, y todo lo que quedaba era el vacío. El vacío que fue dejado por la maldición, que no podía ser destruida, no podía ser controlada. A medida que el tiempo pasaba, comencé a notar que las voces en mi cabeza se volvían más claras. Ya no susurraban más, hablaban abiertamente, diciendo que yo era el siguiente, que no había escapatoria. Traté de correr, traté de huir, pero con cada paso que daba, el peso sobre mis hombros aumentaba. Sentía como si alguien me estuviera siguiendo, y al mirar hacia atrás nada estaba ahí, pero el miedo estaba ahí, siempre ahí. Ya no había más refugio, ya no había más salvación. La ciudad estaba perdida, y yo estaba perdido con ella. Finalmente, cuando ya no aguantaba más, encontré un último lugar donde pude esconderme. Un pequeño callejón, alejado de todo, donde pensé que podría finalmente parar. Pero hasta ahí, la sombra me siguió. Yo sabía que estaba siendo observado, y entonces, en un último acto de desesperación, volví a mirar la máscara, como si algo me jalara hacia ella, como si tuviera el poder de aprisionarme aún más. Pero, al encarar ese objeto nuevamente, algo extraño sucedió. Una sensación de quietud, como si la maldición me hubiera consumido de una vez por todas, pero de una manera silenciosa. Ya no había más lucha, ya no había más resistencia. Yo ya formaba parte de ella. Cuando finalmente acepté que ya no había forma de escapar, algo extraño sucedió. La máscara, que antes parecía ser la fuente de todo, ahora parecía calma, como si hubiera encontrado su objetivo final. Pero lo más perturbador fue la ausencia de cualquier sonido. Todo a mi alrededor estaba en total silencio. La ciudad, el callejón, el propio aire, estaban muertos, como si nada más existiera además de la máscara y yo. La sensación de vacío era abrumadora, y por un momento comencé a preguntarme si realmente había algo más allá de esto. Esa noche, mientras trataba de entender lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando, me di cuenta de algo crucial. Ya no había nadie más. Ya no había el sonido de las calles, ni el sonido de ninguna vida. ¿Lo que había pasado era real? ¿O todo no fue más que un delirio causado por la propia máscara? Ya no sabía qué pensar, pero lo que más me atormentó fue la calma. Era como si todo hubiera cesado de repente, sin explicación, sin aviso. Al día siguiente, desperté en mi tienda. La máscara estaba ahí, en la caja, intacta. Ya no había más el peso sobre mis hombros, ni el susurro de las voces en mi cabeza. Todo parecía normal, pero no era normal. Algo estaba mal, y yo lo sabía. Las calles estaban vacías, pero ya no había más el miedo que sentía antes. Lo peor es que, en el fondo, una parte de mí sabía que esto no había terminado. La máscara había cumplido su papel, pero yo, como parte de ella, también había sido consumido. Como un eco distante, el mal ahora se esconde, esperando el momento adecuado para regresar, y eso es lo que más me asusta hasta hoy. Esa sensación de que, en algún lugar, lo que sucedió aún está sucediendo, esperando a alguien más para tocarla. Porque no importa lo que haga, sé que la máscara nunca se fue de verdad. Aún me observa, aún espera el momento en que la busque de nuevo. Y cuando eso suceda, el ciclo se repetirá. Pero, hasta hoy, nadie jamás supo lo que realmente sucedió. La ciudad se olvidó, la tienda fue abandonada, y yo nunca fui el mismo después de eso. No sé si alguien va a creer, pero yo vi lo que sucedió. Lo sentí, y sé que, de alguna forma, lo que comenzó con esa máscara aún está vivo. Nunca pensé que algo tan simple como el silencio pudiera ser tan aterrador. Así fue como todo comenzó. Estaba cubriendo una nota sobre el barrio de Las Lomas, en Tijuana, un lugar ya conocido por ser aislado y, de cierta forma, olvidado por muchos.
Pero lo que los vecinos estaban empezando a relatar no era algo normal. No eran solo ruidos extraños o sonidos poco comunes, sino algo mucho más siniestro, el silencio total. Y no estoy hablando de una ciudad tranquila por la noche. No, era como si el sonido simplemente hubiera dejado de existir. Ya no se escuchaba nada, ningún pájaro cantando, ningún niño jugando en la calle, hasta el viento parecía haberse detenido. Decidí investigar. Inicialmente, pensé que era algún tipo de falla en las estructuras de la ciudad, algo técnico, pero pronto me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más bizarro e inexplicable. Comencé a platicar con los vecinos. Todos parecían tener la misma historia. El silencio los había tragado de forma gradual. Al principio, aún era posible escuchar algunos sonidos, pero con el tiempo, esos sonidos desaparecieron. La gente estaba empezando a acostumbrarse a la idea de vivir sin ruido. Al principio, parecía incluso que estaban más tranquilos, pero después me di cuenta de que había algo mal. El vacío se estaba volviendo más denso. No era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de todo. Algunos de los vecinos con los que platiqué parecían extraños, como si estuvieran ausentes de sí mismos. No parecía que estuvieran ahí, como si estuvieran vacíos por dentro. Me di cuenta de que sus respuestas eran mecánicas, casi como si solo estuvieran repitiendo palabras sin realmente entender lo que estaban diciendo. Fui a ver a una señora mayor, que solía ser bastante activa en la comunidad, pero cuando la encontré parecía completamente perdida. No había brillo en sus ojos, no había emoción en su voz. No se acordaba de nada de lo que había pasado en los últimos días, pero afirmó con una calma perturbadora que el silencio nos va a consumir. Eso me dio escalofríos. Ella parecía tan asustada, pero al mismo tiempo tan vacía, como si ya hubiera perdido algo vital. Fui profundizando en la investigación, y pronto me di cuenta de que el silencio no era solo físico, como yo imaginaba. Estaba afectando a la gente de una forma mucho más insidiosa. No eran solo los sonidos los que estaban desapareciendo, sino la propia sensación de estar vivo. Los vecinos comenzaron a relatar una pérdida gradual de sentimientos, como si se estuvieran volviendo cada vez más insensibles a todo. El miedo, la felicidad, el enojo, todas esas emociones estaban desapareciendo. La mayoría de los vecinos ya no se preocupaba por nada, como si hubieran sido despojados de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Algunos incluso comenzaron a mirar a la nada con un semblante vacío, sin ninguna expresión. Estaban perdiendo la capacidad de pensar, de sentir, y yo sabía que algo mucho peor estaba pasando. Comencé a atar cabos y me di cuenta de que había algo mucho más siniestro detrás de este fenómeno. No era solo un malestar colectivo, estaba lidiando con una entidad, algo que se alimentaba del sonido, de la energía emocional de las personas. Con cada nuevo tragado por el silencio, una nueva persona se transformaba en un cascarón vacío. La sensación de que la ciudad entera estaba siendo tragada era palpable. Podía sentir el aire más denso, como si estuviera atrapado en un vacío. El miedo comenzó a apretarme, y una sensación de impotencia se apoderó de mí. Necesitaba actuar, pero ¿cómo podría luchar contra algo que no podía ser visto ni escuchado? ¿Cómo luchar contra un vacío? Pasé toda la noche revisando mis notas, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarme a entender mejor lo que estaba pasando. La sensación de desesperación solo aumentaba. La gente estaba desapareciendo, pero no físicamente. Todavía estaban ahí con sus cuerpos, pero sus mentes estaban desapareciendo. Era como si la entidad estuviera chupando algo de ellos, no con una violencia directa, sino con una calma aterradora, como una presencia invisible que se esparcía lentamente por todos los rincones de la ciudad. Me encontré pensando si tal vez me estaba volviendo loco, si todo esto no sería alguna alucinación colectiva, pero no podía ignorar lo que veía y escuchaba, o mejor dicho, lo que dejaba de escuchar. Decidí dar una vuelta por la ciudad, ver qué más podía descubrir. Lo más extraño era que, a pesar de que todos estaban inmersos en ese silencio, nadie parecía realmente sorprendido.
No había indignación ni pánico en las calles. Era como si la falta de sonido se hubiera vuelto algo normal, como una realidad que todos habían aceptado, aunque en el fondo supieran que aquello los estaba acabando. Cuando pasé cerca de una iglesia, vi a un niño pequeño parado en medio de la calle, mirando al suelo. No estaba jugando, como debería hacerlo un niño, ni siquiera parecía llorar. Algo en él me perturbó profundamente, pero lo que más me inquietó fue cuando me miró a los ojos. No había vida ahí. Era como si ese niño ya no estuviera realmente ahí. Sentí un escalofrío en la espalda cuando escuché un sonido, o mejor dicho, lo que parecía ser un sonido. Pero no era un sonido normal. Era algo ahogado, como si el mundo hubiera sido forzado a tragar el sonido y ahora estuviera tratando de expulsarlo de vuelta. Pero no era algo que un ser humano pudiera crear. Fui hacia el origen del sonido, y cuando llegué vi algo que no puedo describir completamente, porque hasta ahora todavía no puedo procesarlo. No era una persona ni un animal, pero tampoco era una entidad visible, en el sentido que conocemos. Lo que vi parecía estar hecho de puro silencio, algo que existía solo para consumir todo a su alrededor. No había forma, pero había presencia, una presencia densa y opresiva. Era el tipo de sensación que hace que tu estómago se revuelva y tu pecho se apriete de miedo, como si estuvieras siendo tragado por algo invisible. En ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando. El silencio no era solo una ausencia de sonido, sino una fuerza, una entidad que se alimentaba no solo de los sonidos, sino de las emociones humanas. La ausencia de cualquier reacción emocional era la clave. La gente estaba siendo tomada no solo por el silencio, sino por la indiferencia, por la incapacidad de sentir. Cada persona que entraba en ese vacío dejaba de ser ella misma, perdía su esencia, su capacidad de reaccionar a lo que pasaba a su alrededor. Estaba claro para mí que, si esto no se detenía, no quedaría nada en la ciudad, solo cuerpos vacíos caminando sin propósito. Y lo peor, nadie más se acordaría de lo que pasó, ni siquiera las personas que se fueron. Yo sabía que necesitaba encontrar una manera de parar aquello, pero la sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo derrotar algo que no podía ser tocado, escuchado o incluso comprendido completamente? Fui a uno de los pocos lugares donde aún había un leve vestigio de sonido: el hospital. La gente que estaba ahí parecía ser la última en resistir a ese vacío, pero no estaban bien. Eran sombras de sí mismos, como zombies, moviéndose solo por instinto. Necesitaba respuestas, así que platiqué con la única enfermera que aún parecía consciente, pero lo que me dijo fue algo que nunca voy a olvidar. Dijo que la entidad que causaba el silencio estaba esperando y que solo se alimentaba de una cosa: el olvido. Si nadie hacía algo para parar aquello, la ciudad entera sería borrada, como si nunca hubiera existido. No sabía qué hacer. La enfermera me miró con una mezcla de miedo y resignación, como si supiera que ya no había más tiempo. Yo sentía el peso del silencio a mi alrededor, como una pared invisible comprimiéndome. Todo en mí gritaba para salir de ahí, pero algo me decía que, si me iba, nunca más lograría acordarme de nada de lo que había pasado. El vacío, la entidad, se estaba esparciendo y, con eso, los recuerdos estaban desapareciendo poco a poco. Incluso las personas que trataban de luchar contra aquello se estaban volviendo parte de ello. Sus rostros desenfocándose, sus voces desvaneciéndose. Todos estaban lentamente olvidándose de quiénes eran. En ese momento, tuve un impulso. Fui al centro de la ciudad, donde todo parecía más calmo, más denso. Una sensación de que nada podría escapar de ese silencio. Algo me dijo que gritara, que tratara de hacer cualquier sonido, pero yo sabía que eso no cambiaría nada. La entidad estaba controlando todo y a todos, y de algún modo ya me había atrapado. Ya no sentía miedo, ya no sentía nada, solo una presión en el pecho, como si mi esencia estuviera siendo chupada. Todo lo que quedaba era un vacío,
y la sensación de que estaba perdiendo mi propia identidad, al igual que todos los demás. La ciudad estaba desapareciendo, sin un solo grito de auxilio. Cuando miré hacia atrás, vi que los vecinos se estaban yendo, pero no a algún lugar. Se estaban alejando sin rumbo, como si caminaran en un sueño profundo. Ya no había más esperanza, ya no había nada. El silencio ahora dominaba hasta los pensamientos, y yo sentía que mi propia existencia comenzaba a disolverse, como si estuviera siendo borrada junto con los recuerdos de todos. Yo sabía, en ese momento, que tal vez lo único que quedaría de esta ciudad sería el propio silencio, con todo y todos siendo consumidos por él, como si nunca hubieran existido. Y entonces, como todo comenzó, aquello simplemente paró. El silencio desapareció. La ciudad volvió a ser la misma en cuestión de segundos, pero algo era diferente. Ya no había nadie más, ya no había nada. Las calles estaban vacías, los edificios intactos, pero no había rastros de vida. Miré alrededor, pero no pude acordarme de cómo había llegado ahí, o incluso de lo que había pasado. Era como si el tiempo se hubiera interrumpido y la memoria hubiera sido borrada junto con el silencio. La sensación de que el mundo había sido reiniciado. Y todo lo que quedó fue la certeza de que, por alguna razón, nunca más voy a poder explicar lo que realmente pasó en esa ciudad.